semana. En esta mañana vamos a seguir con la serie de el tema Una Iglesia Viva. Una Iglesia Viva. Y yo creo que todos queremos estar en una iglesia viva, ¿o no? Una iglesia donde todo el tiempo haya nuevos nacimientos, ¿sí? Bautismos, discipulados, ¿sí? Donde haya un espíritu de amor, de contención, donde nuestros hijos puedan crecer en un ambiente de contención, en un mundo oscuro, en una generación perversa, como dice la Biblia, y maligna, que lo vemos todo el día cuando leemos los diarios o vemos el noticiero. En esa generación queremos estar en el reino de Dios en la tierra, que es la iglesia, y queremos estar en una iglesia que sea viva, donde haya una dinámica celestial, donde se mueve el Espíritu Santo con poder, ¿o no? Para ver esa iglesia viva pusimos como nuestro versículo lema, bueno, la iglesia de los Hechos, ¿no? Donde desciende allí el Espíritu Santo, está el día de Pentecostés, esa iglesia fue llena del Espíritu Santo y empezaron a pasar cosas maravillosas. Hechos 2:42 es el pasaje que estamos tomando, Hechos 2:42. Y dice la palabra de Dios de esta iglesia, mirá cómo empieza, y perseveraban. Y va a decir 4 cosas en las que perseveraban. Pero yo quiero decirte algo de la palabra perseverar. Perseverar es clave en la vida cristiana. Esta no era una iglesia que tenía actos espasmódicos, que de golpe se les ocurría leer la Biblia, iban al griego, al hebreo, estaban todos copados, se compraban libros de comentaristas, ¿verdad? Y leían la Biblia y después pasaba el tiempo y bueno, no tanto. No era una iglesia que tenía un acto espasmódico que de golpe oraba, clamaba a Dios, suplicaba y después se olvidaba. No eran actos espasmódicos. Ellos perseveraban. Y la perseverancia es una virtud y es algo importantísimo en la vida cristiana. Cuando yo entré a la facultad, el primer día nos juntaron a todos, éramos como 200 en una aula magna, Facultad de Ingeniería de la Ciudad de Buenos Aires, de la UBA, el Partenón, ¿no? Más o menos. Te juntaban en una aula magna y lo primero que dijo el profesor es, miren, quiero decirles una cosa, acá no se reciben los inteligentes, acá se reciben los perseverantes. Y la verdad que lo vi. Yo tenía compañeros muy inteligentes, pero que al segundo año, al año y medio, al tercer año abandonaban. Porque no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de sentarse y ponerse a estudiar y quemarse las cejas y seguir estudiando y van a venir momentos donde quieras abandonar, pero te recibís si sos perseverante. Y en la vida cristiana, esta virtud es fundamental. No te vas a apartar del camino, vas a ser un fiel siervo de Dios, vas a ser galardonado por Dios si sos perseverante. Y no hay vida viva, ni hay iglesia viva, si no hay perseverancia. Así que, hermanos, y la perseverancia no es una cosa que te va a dar Dios. Señor, dame perseverancia. A veces queremos que Dios haga cosas que son de nosotros, que tenemos que hacer nosotros. Haceme santo, no. Sed santo porque yo soy santo. Es lo que tenés que trabajar vos todos los días. Y la perseverancia es así. Es algo que tenés que tener vos. No querer claudicar, mantenerte constante. ¿Qué es ser perseverante? Me mantengo constante. No es ciclotimia espiritual. Un día estoy bien, vengo de un campamento, quiero salir a la obra misionera y después no vengo a la iglesia, no me congrego. Eso no es constancia, eso no es perseverancia.
Esta era una iglesia viva porque perseveraba. ¿En qué cosas? Ahí habla de 4 cosas que ya las conocemos, ¿no? Perseveraba en la palabra. Dice, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. 2:42. ¿En qué más? En la comunión los unos con los otros. ¿En qué más? En celebrar la cena del Señor, en el partimiento del pan. ¿En qué más? Perseveraban en orar, en la oración. Y vos decís, bueno, pero entonces no predicaban. Estaban encerrados en la iglesia orando, teniendo comunión, ¿verdad? Estudiando la palabra. ¿Y cuándo predican? ¿Cuándo evangelizan? Capítulo 5, versículo 42. Ahí das vuelta a la hoja. Hechos 5, 42. Dice la palabra de Dios. Fíjate cómo dice. ¿Qué hacía esta iglesia viva? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, o sea, perseveraban ¿en qué? En enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una iglesia viva tiene estas 5 columnas. La palabra de Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, la cena del Señor, las oraciones y la predicación de la palabra de Dios. Y yo en esta mañana quisiera hablar de perseverar en la palabra. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es fundamental para la vida cristiana. Amar la Biblia, leer la Biblia, practicar la Biblia. Hoy estamos atacados, estamos rodeados de una cantidad de ofertas virtuales terribles que compiten con el tiempo de lectura de la palabra de Dios, que te dicen, no, mirá, hoy juega tu equipo preferido. Si te gusta el fútbol, tenés fútbol, la Champions League, la Sudamericana, la Libertadores, la Liga Inglesa, la Liga Española, el calcio italiano. O sea, tenés fútbol de día y de noche. Tenés para ver todo el día y todos los días partidos de fútbol. Si te gustan las películas, tenés Netflix, Star, HBO, Disney Channel. O sea, tenés series y películas de todas las ofertas que quieras. Y toda esta virtualidad y esta oferta, si te gusta la política y la economía, hay programas y canales dedicados a eso todo el día. Y te enganchás con eso. Pero mirá lo que dijo, mirá el juicio, pero la inflación. Y te vas a enganchar con eso. Nos enganchamos con eso. Miren, yo creo que detrás de toda esa oferta está, en cierta medida, Satanás. Porque toda esa oferta hace que vos pierdas tiempo en esas cosas y no le dediques tiempo a la palabra de Dios. Por eso, en esta mañana vamos a ver esto que es fundamental para la vida cristiana. Perseverar en leer la Biblia, en interpretar la Biblia y en aplicarla a la palabra de Dios. Había un himno muy viejito que cantábamos, que decía, ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don, el regalo. Dios nos hizo un regalo, hermanos. Él murió, resucitó y nos dejó un libro. Y ese libro no es para Él, ese libro es para nosotros. Para que tomamos buenas decisiones, para que no nos equivoquemos, para que seamos buenos siervos de Dios, buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos. Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo con el libro? Ama la Biblia, lee la Biblia, practica la Biblia. Me gusta la secuencia, ¿no? No se puede leer la Biblia y no se puede seguir la Biblia si primero no se la ama. Y yo digo, ojalá lo que vamos a hablar esta mañana sirva para despertar un poquito en vos y en mí el deseo de leer la palabra de Dios. De amar, de apasionarnos. Si no amamos la Biblia, no la vamos a leer, no la vamos a valorar, no la vamos a practicar. Por eso ama la Biblia, primero. Si la amás, la vas a leer y la vas a seguir, como decía el himno. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver 4 razones por las cuales
hay que leer la palabra de Dios. Y hay dos salmos que te invito después a leer en tu casa, Salmo 19 y Salmo 119, muy fácil, que hablan de la Biblia. Vamos al Salmo 19. ¿Por qué hay que leer la palabra de Dios? ¿Por qué hay que perseverar en la lectura de la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, ahí el Salmo 19 va a dar 4 razones. ¿Por qué nosotros tenemos que leer la Biblia? 4 cosas que son de beneficio para nuestra vida. Dice el versículo 7 del Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué hace? ¿Qué dice ahí? ¿Lo decimos todos juntos? Convierte el alma. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Porque la Biblia convierte el alma. Y la convierte, vos vas a decir, sí, para salvación. Sí, mirá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Claro que la convierte para salvación. Es la palabra de Dios que tocó nuestros corazones y nos llevó al arrepentimiento. 1:23 de 1 Pedro, dice la palabra de Dios, siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. ¿Por qué nacimos de nuevo? ¿Por qué tenemos una nueva vida? ¿Por qué fuimos renacidos? ¿Por la elocuencia del predicador? ¿Por los ejemplos que puso? No, por la palabra de Dios, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Claro, la palabra de Dios convierte el alma. ¿Para qué? Para salvarla, para hacerla renacer. Yo creí a Cristo no porque me convenció un hombre, porque los pasajes de la palabra de Dios tocaron mi corazón y me llevaron arrepentido a la cruz de Cristo para pedirle perdón por mis pecados. La palabra de Dios convierte el alma. Ayer fuimos a las casas a predicar el Evangelio. ¿Qué llevamos? ¿Autoayuda? ¿Consejo humano? No, llevamos palabra de Dios. Ay de nosotros si predicáramos otro Evangelio, dice el apóstol Pablo. Hay que decirle al mundo lo que al mundo le pasa. El hombre está perdido, está en pecado, está condenado. Y solamente la palabra de Dios, no la elocuencia, no el ejemplo, no la anécdota, van a cambiar los corazones. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Porque te convierte en un hijo de Dios. Habiendo sido renacidos, no por nada humano corruptible, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Por el poder transformador de su palabra. Pero hermano, bueno, vos ya conociste a Cristo. Ahora le hablo a aquellos que ya conocemos al Señor. Ya está, nos convirtió y ya está, entonces la cerramos, listo. Hizo su efecto. No, la palabra de Dios sigue convirtiendo tu alma, sigue trabajando en vos. Señor, con el buen alfarero, ¿qué cantamos nosotros? Moldéame, transfórmame. ¿Cómo lo va a hacer? Por esta herramienta, a través de la palabra de Dios. No va a bajar un ángel a hablarte. No te va a hablar otra cosa, que la palabra de Dios es la que va a moldear y va a seguir convirtiendo tu alma, tu hombre interior. Así que la palabra de Dios convierte el alma para salvación, pero también trabaja en vos para hacerte crecer espiritualmente. Estás ahí en 1 Pedro capítulo 1, estábamos recién. Mirá el capítulo 2, versículo 2, lo que dice. 1 Pedro 2, 2. Y tenemos varios bebés en la iglesia que están tomando leche materna, ¿verdad? Y las madres saben lo que es dar de amamantar a sus hijos. Los bebés ven a la madre en un momento como si fuera una mamadera, porque lloran, la miran y quieren leche, y lloran por ella. Desean la leche materna. Bueno, mirá, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, deseen como esos bebés, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Está hablando de la Biblia. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Para que por ella crezcáis para salvación. El griego dice ahí, en salvación.
si es que han gustado la benignidad del Señor. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿quién gustó la benignidad del Señor? Levante la mano. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién gustó la benignidad del Señor? Bien, entonces, para todos nosotros, dice la palabra de Dios, ustedes que gustaron la benignidad del Señor, tienen que desear la Biblia como leche materna. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hay que desear la Biblia? Porque convierte nuestra alma. Y usted, pastor, que tiene 60 años, casi de cristiano tengo 60 años, ¿a mí me va a convertir el alma? Claro que sí. Y hasta el último día de mi vida en la tierra, la palabra de Dios va a seguir transformándome. Pero si no la leo, no me transforma. Si no la leo, no me transforma. Así que, como leímos, deseen como niños recidos la leche espiritual para que por ella crezcan. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué concepto tenés de vos mismo? ¿Estás conforme con tu nivel espiritual? ¿Estás conforme con tu crecimiento espiritual? Yo creo que ninguno puede decir, sí, estoy conforme. ¿Verdad que nos sentimos en falta? ¿Verdad que tendríamos que estar en otro lado? Mucho más arriba, mucho más parecidos a Cristo. Porque Dios quiere formar en nosotros la persona de Cristo. ¿No? Desde que te convertiste hasta acá, ¿cuánto creciste? ¿O todavía estamos repitiendo Juan 3:16, Salmo 23? No estoy hablando mal de esos pasajes, es palabra de Dios, pero son los pasajes básicos. ¿Crecimos en el conocimiento de la verdad? ¿Que es en lo que tenemos que crecer? ¿Estás conforme? Porque la palabra está dada para convertir el alma, para que crezcas como hijo de Dios. Hebreos capítulo 5, y voy a leer pasajes que tienen que ver con la Biblia. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto, ¿saben de qué estaba hablando el autor? Del sacerdocio de Melquisedec. ¡Wow! Es un tema complejo, es un tema profundo. Y entonces dice, quien creemos que es el apóstol Pablo, que escribe Hebreos, y si no el autor de Hebreos, si querés así, acerca del sacerdocio de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, el ABC de la Biblia. Y habiendo llegado a ser tales, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. O sea que la leche, que deseemos la leche ¿para qué? Para crecer. Claro, pero después hay que pasar al alimento sólido. Y el autor de los Hebreos es como que en un momento le dio leche a esos hermanos. Es como que si fue y le explicó el ABC de la Biblia, de la vida cristiana, con la palabra de Dios. Vuelve después de un tiempo y quería verlos crecidos. Y se da cuenta que no puede explicarles del sacerdocio de Melquisedec, porque no lo van a entender. Dice, ustedes no crecieron, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios convierte el alma. Tendría que haberlos convertido, transformado, tendrían que haber crecido. Pero después de tanto tiempo me encuentro con hermanos que todavía tengo que estar explicándoles los rudimentos de la fe. Debiendo ser ya maestro, no puedo darle alimento sólido, necesitan volver a tomar leche, porque son niños todavía. Hermanos, debiendo ser ya maestros. ¿Para qué está la palabra? Para convertir nuestra alma, para transformarnos, para que crezcamos, para que nos afirmemos, para que tengamos convicciones espirituales, para formar en nosotros la mente de Cristo, la persona de Cristo. Y pasa el tiempo y somos iguales y no crecemos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos convirtió el alma? ¿Por qué no somos transformados? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios, estamos llenando nuestra mente y nuestra vida con otras cosas. Porque este es el efecto de la palabra de Dios. Este es el poder que tiene.
convierte el alma. Todo el día te convierte el alma, te transforma, te mejora, te hace crecer. ¿Sabes cuál es mi miedo? Que en el tribunal de Cristo, cuando estemos con el Señor, me diga: Walter, yo para vos tenía otro plan. Yo para vos quería otra cosa. Pero Señor, yo quería otra cosa. Pero porque no maduraste, porque no creciste, no pude avanzar en tu vida. Y quizás entre nosotros haya algún futuro enseñador de la palabra, un futuro pastor, un futuro misionero. Pero nosotros podemos arruinar ese plan, porque no crecemos. Debiendo ser ya maestros, ¿saben? Todos tenemos que ser maestros. No solo los que enseñamos la palabra. Todos tenemos que ser maestros porque tenemos a alguien a quien discipular. Hemos crecido y estamos preparados para discipular a otros. Y si no hemos crecido es porque no estamos leyendo, entendiendo y aplicando la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: todos juntos, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Cuando leemos la Biblia, vemos la gloria del Señor. Es el tema de la Biblia. ¿Y qué dice? Y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo somos convertidos? ¿Cuándo somos transformados de gloria en gloria y vamos ascendiendo y se va formando en nosotros la persona de Cristo? Cuando miramos en la Biblia como en un espejo, somos transformados. ¿Por qué? Hermano, lee la Biblia, porque la Biblia convierte tu alma. ¿Ya la convirtió? No, la sigue convirtiendo. La sigue convirtiendo, por eso vos la necesitás y yo también. La segunda razón por la cual hay que leer la Biblia, dice el Salmo 19, volvemos allí, son 2 versículos nada más. Dice el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? ¿Lo decimos todos juntos? Hace sabio al sencillo. Todos juntos. Hace sabio al sencillo. Lo segundo que hace la Biblia, por la cual tenés que leerla, es porque te hace sabio. Te hace sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo? El influenciable, el que no está firme, el que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Hay un dicho, ¿no? Yo tengo estas convicciones, pero si no te gustan, tengo otras. Las cambio, no hay problema. Vivimos en un mundo así, ¿no? Que no tiene convicciones, que no está firme. Y estamos viviendo un cristianismo así, fluctuante, ¿sí? Llevado por vientos de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia utilizan las palabras del error, del engaño. Pero Dios quiere que estemos firmes, que tengamos convicción, y eso lo vamos a tener solamente en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Volvemos ahí a nuestro pasaje de Hebreos capítulo 5. Ahora leemos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Seguimos con ese relato y mirá lo que dice la Biblia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos entrenados, dice en el griego, en el discernimiento del bien y del mal, entrenados. Por leer la Biblia, la leemos, ¿y qué se desarrollan? Los sentidos espirituales. Y cuando se desarrollan los sentidos espirituales, que son sobrenaturales porque son espirituales, ¿qué empezamos a tener? Discernimiento. Puedo discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué camino voy? ¿Qué decisión tomo? ¿Te das cuenta por qué es importante leer la Biblia? Porque te hace sabio para tomar buenas decisiones.
Aquellos que por el uso tienen ejercitado, los sentidos ejercitados. ¿Sabés que la palabra ejercitado es entrenados? Hay que entrenarse en esto, en leer la Biblia, leer la Biblia. Es ir al gimnasio. ¿Quién entrena hoy? Hoy entrenan todos. En la época mía entrenaban solamente los jugadores de fútbol. Están entrenando. Hoy los chicos dicen, no, hoy tengo que entrenar. Esta semana no entrené. Son todos atletas, no sé. Todos son profesionales, no sé qué pasa. Pero el que entrena tiene que ir al gimnasio y seguir una rutina, ¿no? Hace esto, y después ir al gimnasio otra vez. Ahora, entrenamos nuestro cuerpo, pero tenemos que entrenar nuestro espíritu. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Así se entrena. Ahí vamos al gimnasio de la Biblia, donde desarrollás músculo espiritual. Por el uso tienen de ser desarrollados los sentidos. ¿Para qué? Para poder discernir. ¿Cuántas veces, si Dios nos diera la posibilidad de nos bajara del cielo una goma gigante, cuántos momentos de nuestra vida borraríamos, ¿no? ¿O no? Donde hemos tomado malas decisiones. Consecuencias que hoy estamos pagando todavía, ¿sí? Porque tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque no supimos discernir, no fuimos sabios. ¿Sabe qué significa sabio? No es conocer la Biblia, es saber aplicar la Biblia. El principio bíblico a cada cosa de mi vida, en el trabajo, en la crianza de mis hijos, en mi relación con mi esposa, con mi cónyuge, con mi pareja. La Biblia te enseña, pero para eso hay que leerla y hay que tener los sentidos desarrollados. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Porque nos hace sabios. Hace sabio al sencillo. Te ayuda a tomar buenas decisiones. El tercer lugar, volvemos a nuestro Salmo 19. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Alegran el corazón. En estos días se está usando una encuesta, que es una encuesta de palabras, como una sopa de palabras, no sé si la viste. No es que le dan opciones al encuestado para que diga, bueno, ¿te gusta A, B o C? No, le dicen, quiero que expreses en una palabra cómo te sentís. No sé si viste esa encuesta. Entonces, las palabras que sobresalen en este momento de Argentina y del mundo es agobiado, cansado, así grande, agotado, ahogado. ¿Y cómo no lo vamos a sentir así? Si el dólar sube, si la inflación sube, si la inseguridad sube. Argentina es un país que agobia, cansa, te quita la esperanza, ¿o no? Y el mundo está así. Mirás afuera, guerras, pestes, posibles futuras guerras, y no se acaba más. ¿Cómo no nos vamos a sentir agotados, agobiados, cansados? ¿Y dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, alegra el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Y sabes por qué la Biblia alegra el corazón? Otro pasaje, 2 Timoteo, te dije que te iba a hacer leer hoy. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Porque toda la palabra de Dios, lo sabemos de memoria, es útil, ¿no? Para enseñar, redarguir, o sea, corregir, convencer, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, vos y yo, estemos enteramente equipados para toda buena obra. Pero mirá lo que dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada. ¿Sabes qué significa inspirar? Respirada. Dios respiró la Biblia. ¿Sentiste? Y cuando vos lees la Biblia, ¿sentís eso? La inspiró, la respiró, la sopló. Es oxígeno del cielo. Por eso la Biblia alegra el corazón.
Cuando estás agobiado, cuando estás agotado, cuando estás cansado, cuando estás desesperanzado, abrís la Biblia, lees un salmo y te alegra el corazón. Hermano, ¿cómo vamos a desatender esto? ¿Cómo no vamos a perseverar en leer la palabra de Dios? Si la única que nos alegra el corazón en la tierra es ella. El consuelo de Dios, el ánimo de Dios, el aliento de Dios está en su palabra, oxígeno del cielo. Yo lo necesito. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Porque convierte el alma, porque nos hace sabios, porque alegra el corazón. Por último, dice el Salmo 19, versículo 8 al final, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El precepto de Dios, la Biblia, es pura y alumbra los ojos. Estamos viviendo en una sociedad oscura. Compartí en estos días una foto del diario con algunos hermanos, donde había un hombre que le estaba dando el pecho a un bebé. Era un hombre, un pecho lleno de leche. No era un hombre, era una mujer transformada en hombre. Se había hecho un tratamiento hormonal, tenía barba. La foto, Infobae, búscalas, del jueves pasado. Y otra foto, él embarazado. Es decir, un hombre embarazado, un hombre dando un pecho a un bebé. Estamos en un mundo oscuro. Estamos en la noche del mundo. Perversiones que nunca imaginamos. Yo, la verdad, no lo imaginaba. Nunca me dio la cabeza para pensar semejante aberración. Pero ese es el mundo en que vivimos. Estamos en la noche del mundo. Estamos en un lugar oscuro. Dice 2 Pedro, y terminamos capítulo 1, versículo 19, hablando de esto. Segunda Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro en el que estamos. ¿Quién alumbra este lugar oscuro? La Biblia. Alumbra los ojos. Por eso tenemos que leerla. Tenemos una antorcha que alumbra nuestro lugar oscuro. ¿Hasta cuándo, hermano? Mirá lo que dice ahí. Ahí viene la esperanza. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Querido hermano, estamos en un lugar oscuro, es verdad, pero tenemos una antorcha que ilumina este lugar oscuro, que ilumina para no tropezar, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tus palabras y luz a mi camino, para no tropezar. Pero un día esta oscuridad se va a terminar. Un día el Señor va a volver, el Señor pronto vuelve, y cuando vuelva no va a hacer falta la Biblia, no va a hacer falta la antorcha. Hoy miramos la antorcha, pongan atención en la antorcha que alumbra el lugar oscuro, pero un día no va a haber más oscuridad. El sol va a resplandecer, el sol de justicia va a salir, va a amanecer, el día va a despuntar y no va a hacer falta más antorcha. Pero hoy vos y yo necesitamos de una antorcha, porque si no tropezamos y caemos. Qué hermoso, ¿no? Estamos en un lugar oscuro, pero Dios no nos abandonó, nos dejó algo para iluminarnos, para ver. El mundo no lo tiene. Están en una oscuridad plena, total. Nosotros tenemos la Biblia, que es la antorcha la cual ilumina este lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día resplandezca. El Señor pronto viene, el día amanece, el sol va a salir y no va a hacer falta más la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él para siempre. Alabado sea el Señor. ¿Por qué hay que leer la Biblia, hermano? Porque es la que convierte tu alma. Es la que convierte, te transforma, te hace crecer. Te da solidez, firmeza. ¿Por qué hay que leer la Biblia?
porque es la que te hace sabio, la que te ayuda a tomar decisiones correctas, a no equivocarte. Hace sabio al sencillo. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Porque alegra el corazón, es el oxígeno de Dios, es la respiración de Dios que yo necesito. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Porque alumbra la vida que estamos viviendo hasta que Él venga a buscarnos. La gloria sea para Él. Nos ha dejado un regalo maravilloso. Por eso, hermano, ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, que es el regalo de Dios. Que Dios bendiga tu vida y que esto sirva para que hoy mismo vayas a tu casa y te propongas perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar, voy a buscar qué hay para mí en la palabra de Dios, voy a tomar un libro de la Biblia, lo voy a estudiar hasta el final y voy a perseverar. No voy a abandonar, no voy a leer el capítulo 1, el capítulo 2 y lo voy a abandonar. No, voy a perseverar hasta el final. Voy a leerlo y después de ese voy a leer otro y me voy a ir enamorando de la palabra de Dios. La voy a ir aplicando a mi vida y mi vida va a ser bendecida. Que así sea.